Permanecieron sentados en silencio unos minutos en aquella pequeña oficina, todos con los ojos puestos en la puerta, esperando. Volvemos a estar atrapados, pero en otro sitio, pensó Charlie. Tenemos que salir de aquí, dijo Jessica con suavidad, como poniendo voz a lo que pensaba su amiga. De repente, Carlton hizo un leve sonido de angustia. Cogió una caja de cartón entre espasmos, volcó parte de su contenido y vomitó en ella. Tenía el estómago vacío, así que las arcadas eran en vano. Sus entrañas se contraían sin efecto alguno. Finalmente se recostó resollando. Tenía la cara roja y lágrimas en los ojos. «Carlton, ¿estás bien?», preguntó John asustado. «Nunca he estado mejor», contestó el chico mientras su respiración se normalizaba poco a poco. «¿Estás sufriendo una conmoción?», dijo Charlie. «Mírame». Se arrodilló delante de él y le observó los ojos intentando recordar qué aspecto tenían las cuando alguien estaba conmocionado. Carlton movió las cejas. Oh. Apretó los dientes, agachó la cabeza y se la sujetó como si alguien fuera a arrebatársela. Un minuto después, aún encogido por el dolor, se disculpó. «Lo siento, creo que ha sido la carrera, me recuperaré». «Pero», comenzó a protestar Charlie. Sin embargo, él la interrumpió mientras se incorporaba con visible esfuerzo. «Charlie, no pasa nada. ¿No crees que es normal que me encuentre un poco mal? ¿Y tú?». Le señaló el brazo y ella bajó la mirada sin saber a qué se refería. Una pequeña mancha de color rojo intenso había empapado la venda del día anterior. La herida debía de haberse abierto mientras huían. «Oh», exclamó Charlie, de pronto también un poco mareada. John se acercó a ayudarla, pero ella lo apartó con un gesto. «Estoy bien». Movió el brazo para probar. Sentía el mismo dolor sordo que le había atravesado la herida durante las últimas horas, pero no parecía haber empeorado y la mancha de sangre no crecía demasiado rápido. Se oyó otro trueno en el exterior y las paredes temblaron. «Tenemos que salir de aquí. No solo de esta sala, sino del edificio», exclamó Jessica. «Carlton necesita un médico», añadió John. Jessica levantó la voz un poco histérica. «Vamos a necesitarlo todos si no salimos de aquí». «Lo sé», la secundó Charlie. Sintió que aquel comentario evidente la enfadaba un poco y trató de contenerse. Estaban asustados y atrapados. Atacarse unos a otros no ayudaría. «Vale», prosiguió. «Tienes razón, tenemos que salir de aquí. Podríamos probar por la claraboya». «No creo que consigamos salir por ahí», dijo John. «Tiene que haber alguna escalera», respondió Charlie, cuyo miedo crecía a medida que analizaba las opciones. Se irguió y recuperó la compostura. «No nos servirá de mucho», comentó Jessica. «Los conductos de ventilación», dijo John, acelerado. «El respiradero por el que ha entrado Jason es demasiado pequeño, pero tiene que haber más ventanas». «Freddy's tenía ventanas, ¿no? Tienen que conducir a alguna parte. Yo diría que es casi seguro que están todas tapiadas». Charlie sacudió la cabeza y la bajó al suelo un instante, después miró a John a los ojos. «Han sellado todo el edificio». El walkie-talkie despertó crepitando y todos se sobresaltaron. Se oyó la voz de Lamar. «John». El chico cogió la radio. «¿Sí? Sí, estoy aquí, con Charlie, Jessica y Carlton. Estamos en una oficina». «Bien», contestó Lamar. «Escucha». Se oyó un breve ruido y entonces recibieron la voz de Marla. «Bien, escuchad, estoy viendo las pantallas y parece que todos los robots han vuelto al escenario principal». «¿Y la cueva del pirata?», intervino Charlie, que se inclinó hacia John para hablar al aparato. «Foxy también está ahí». Hubo una pequeña pausa. «El telón está cerrado». «Marla, ¿va todo bien?», preguntó Charlie. «Ajá», respondió escuetamente, y el zumbido de fondo se desvaneció de repente. Había apagado el walkie-talkie. Charlie y John se miraron. «Algo pasa», dijo Carlton. «Aparte de lo evidente, quiero decir». Hizo un gesto vago señalando todo lo que los rodeaba. «¿De qué hablas?». Jessica estaba perdiendo la paciencia. «Me refiero a Marla». «Algo le pasa, vuelve a llamarla». John apretó otra vez el botón de llamada. «Marla». «¿Qué pasa?». La respuesta de Lamar tardó un largo minuto en llegar. «No sabemos dónde está Jason». Se le quebró la voz. «Está en peligro». El estómago de Charlie dio un vuelco. No oyó que John respiraba hondo. Al otro lado de la línea se oyó un sonido tembloroso. Marla estaba llorando. Empezó a hablar, paró y volvió a intentarlo. «Foxy», dijo en tono un poco elevado, debido a que forzaba las palabras. «Se lo ha llevado Foxy». «¿Foxy?», preguntó Charlie con cautela. La figura de la entrada, la lluvia azotándola, los ojos plateados ardiendo en la oscuridad.
Cogió el walkie-talkie de las manos de John. Él no protestó. Marla, escúchame, vamos a encontrarlo, ¿me oyes? Aquel atrevimiento sonaba vacío, incluso para ella misma. El walkie-talkie no hizo ningún ruido. Charlie, que se sentía inquieta, con ganas de hacer algo, se volvió hacia los demás. Voy a comprobar la claraboya una última vez. Jessica, ven conmigo, eres la que más posibilidades tienes de caber por ahí. ¿Cómo no?, contestó ella a regañadientes, pero se puso de pie. No deberíais ir solas, dijo John, que se levantó para ir con ellas. Charlie negó con la cabeza. Alguien tiene que quedarse con él, replicó señalando a Carlton. Ya soy mayorcito, puedo quedarme solo, dijo el chico hablando en dirección a un estante. Nadie se queda solo, declaró Charlie con firmeza. John asintió hacia ella, como para despedirse. Ella le correspondió. Miró de nuevo a Carlton, que tenía el rostro tenso de dolor. No dejes que se quede dormido, le dijo a John en voz baja. Lo sé, susurró él. Os estoy oyendo, ¿sabéis? Comentó Carlton, pero su voz sonaba fatigada. Vamos, dijo Jessica. Charlie cerró la puerta tras ellas y oyó que John volvía a cerrar el pestillo. Ella iba en cabeza. El armario de la claraboya no estaba lejos y se deslizaron por el pasillo y a través de las puertas sin incidentes. La claraboya. ¿Ves? No hay manera de escalar por ella, ni siquiera para mí. Para alcanzar el tejado tendría que apoyar todo el peso en el cristal y se rompería. Aunque tuviéramos una escalera, por aquí no podríamos salir, dijo Jessica. Podríamos quitar la ventana de la claraboya, sugirió débilmente Charlie. Supongo que podríamos romper todo el vidrio, pero eso nos lleva de vuelta a la cuestión de la escalera. Tenemos que buscar por ahí. Alguien llamó a la puerta inesperadamente. John se incorporó de un salto para aguzar el oído. Charlie volvió a llamar y durante un instante se arrepintió de que no hubieran acordado algún tipo de señal. Soy yo, dijo en voz baja, y el pestillo se deslizó. John parecía preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó Charlie, y desvió la mirada hacia Carlton. El chico estaba acurrucado en el suelo con las rodillas contra el pecho. Con los brazos se envolvía extrañamente la cabeza. Charlie se arrodilló a su lado. ¿Carlton?, lo llamó. El chico emitió un leve quejido. Le puso una mano en el hombro y se inclinó hacia él. Charlie. Siento todo esto, musitó. SHH. Cuéntame qué te pasa. Sentía un terror nauseabundo. Estaba sucediendo algo terrible y no sabía hasta qué punto se trataba de su amigo herido o del agotamiento, el dolor y el miedo. Le acarició la espalda y, esperando que fuera verdad, le dijo. Te pondrás bien. Después de un rato, su amigo la apartó de un empujón. Ella se retiró un poco dolida, hasta que vio que se lanzaba sobre la caja de cartón con más arcadas. Charlie levantó la mirada hacia John. Necesita un médico, dijo él en voz baja. Ella asintió. Carlton se incorporó y se limpió la cara con la manga. No es para tanto. Es solo que estoy agotado. No puedes quedarte dormido, le dijo Charlie. Lo sé, no lo haré. Pero anoche no dormí y no he comido nada desde ayer. Eso lo empeora todo. He tenido un momento malo, pero estoy bien. Charlie lo miró dubitativa, pero no replicó. ¿Y ahora qué?, dijo Jessica. Charlie no respondió inmediatamente, a pesar de saber que la pregunta iba dirigida a ella. Se estaba imaginando al guarda con los ojos en blanco y desplomándose en el suelo con el rostro desencajado. Necesitaban respuestas y él era quien las tenía. Ahora esperemos que no haya matado al guarda por accidente, dijo Charlie. No quiero volver a salir, dijo Jessica. Tenemos que volver a donde he encontrado a Carlton. Espera, dijo John, y sacó la radio otra vez. Marla, ¿estás ahí? Se oyó un breve zumbido y después la voz de la chica. Sí, estamos aquí. Tenemos que llegar al almacén que está al otro lado del comedor principal, después del escenario. ¿Veis esa zona? Hubo una pausa mientras Marla buscaba por las pantallas. Veo la mayor parte. ¿Dónde estáis? A vosotros no os veo. Estamos en una oficina, John miró a Charlie en busca de ayuda y esta cogió el walkie-talkie. Marla, ¿ves otro pasadizo que sale de la sala principal? Más o menos en la misma dirección que el armario, pero justo al lado. ¿Cómo? Hay demasiados pasillos. Espera. ¿Ves esto? A pesar de las protestas de los demás, Charlie abrió la puerta y asomó la cabeza con cuidado. Cuando estuvo segura, en la medida de lo posible, de que la zona estaba despejada, salió, levantó la mirada y saludó. Por el walkie-talkie no se oía nada más que un zumbido suave y constante, pero entonces Marla habló agitada. Te veo, Charlie, te veo. La chica se deslizó de nuevo dentro de la salita.
Jessica cerró la puerta tras ella, comprobando 2 o incluso 3 veces el pestillo. Vale, Marla, dijo Charlie. Sigue las cámaras. Ahora que ves el pasillo, ¿ves también el comedor principal? Sí, respondió al instante, la mayor parte. Veo el escenario y la zona de alrededor, y veo también el segundo pasadizo, paralelo al vuestro. ¿Ves la puerta del final? Sí, pero no el interior. Tendremos que jugárnosla, respondió Charlie. Marla, ¿tenemos vía libre hacia el comedor? Sí, contestó la chica después de un instante. Eso creo. Charlie se puso en cabeza y los 4 recorrieron el pasillo despacio. Jessica se quedó un poco atrás con Carlton, tan cerca de él que casi tropezó con sus pies. Jessica, estoy bien. Lo sé, dijo en voz baja, pero no se apartó, y él tampoco volvió a protestar. Pararon al llegar al final del pasadizo. Marla, llamó Charlie por la radio. Adelante, no, esperad. Gritó, y se detuvieron en seco apretando los cuerpos contra la pared, como si eso pudiera hacerles invisibles. Marla susurró por el walkie-talkie, y el siseo distorsionó aún más su voz. Hay algo, quedaos quietos. Dijo algo más, pero no lo entendieron. Charlie estiró el cuello para ver la sala y lo que estuviera merodeando por allí, alguna silueta difusa acechando entre las sombras lista para atacar. Se oyó un trueno fuera y los paneles del techo temblaron como si estuvieran a punto de caer. Marla, no veo nada, dijo Charlie por la radio. Miró hacia el escenario, donde todos los animatrónicos estaban quietos, en posición, y dirigían sus miradas vacías hacia la lejanía. Yo tampoco, susurró John. Perdonad, dijo Marla. Ya sé que es evidente, pero este sitio da miedo. Y tengo la sensación de que estamos en una medianoche eterna. ¿Alguien sabe qué hora es? Charlie miró el reloj y entornó los ojos para distinguir las manecillas. Son casi las 4. ¿De la mañana o de la tarde? Preguntó Marla. No parecía decirlo en broma. De la tarde, se oyó a la mar por la radio, con cierta dificultad, como si no estuviera lo bastante cerca del aparato. Te lo he dicho, Marla, es de día. No lo parece, se lamentó ella, y justo después otro temblor del edificio la hizo chillar. Lo sé, dijo él con suavidad, y la radio se apagó. Charlie se quedó mirando el walkie-talkie un momento con una sensación de vacío. Era como colgar el teléfono sabiendo que la persona al otro lado seguía allí, pero sintiendo la pérdida de todos modos, como si pudiera haberse ido para siempre. Charlie. La llamó John. Ella lo miró. El chico hizo un gesto con la cabeza hacia Carlton, que estaba apoyado en la pared con los ojos cerrados. Jessica se movía a su alrededor sin saber qué hacer. Tenemos que sacarlo de aquí, afirmó John. Lo sé, contestó Charlie. Vamos. El guarda es nuestra mejor opción para salir vivos de este sitio. Echó otro vistazo al espacio abierto que tenían ante ellos y guió al resto. Al cruzar por delante del escenario vio que John y Jessica levantaban la vista, pero ella se negó a mirar a los animales, como si eso impidiera que ellos la miraran a ella. Sin embargo, no ayudó. Sentía sus ojos clavados en ella, analizándola, esperando su momento. Al final no pudo soportarlo y giró la cabeza de golpe. Lo único que vio fueron robots inanimados con los ojos clavados en algo que nadie más veía. Se pararon de nuevo en la entrada del pasadizo para esperar a que Marla los guiara. Después de un momento angustioso, su voz salió de la radio con tranquilidad. Adelante, el pasillo está despejado. Avanzaron. Ya casi habían llegado. Charlie sintió que se le encogía el estómago, una sensación serpenteante que luchaba por liberarse. Pensó en Carlton retorcido en el suelo de la oficina y por un instante tuvo ganas de imitarlo. Se detuvo a pocos metros de la puerta y levantó la mano. No sé si está ahí dentro, dijo en voz baja. Y si está, no sé si se habrá despertado. Ahora esperemos que no haya matado al guarda por accidente, había dicho antes en broma, pero las palabras la inquietaron. No se le había ocurrido que podía estar muerto hasta que lo dijo en voz alta. Y ahora, cuando estaba a punto de averiguarlo, la idea la inquietó. Charlie, tenemos que entrar, dijo John, como si supiera en qué estaba pensando. Ella asintió. John se adelantó como para ponerse delante, pero ella negó con la cabeza. Hubiera lo que hubiera dentro, era ella quien lo había causado. Era su responsabilidad. Cerró los ojos un instante y después giró el pomo. Estaba muerto. Estaba tumbado de espaldas en el suelo con los ojos cerrados y con el rostro ceniciento. Charlie notó que se tapaba la boca con su propia mano, pero era como si alguien le moviera el cuerpo. Se sentía entumecida y el nudo de su estómago se había quedado inmóvil. John pasó junto a ella, se arrodilló y le dio una bofetada a aquel hombre.
John, dijo Charlie, y ella misma oyó el deje de pánico en su voz. El chico la miró con sorpresa. No está muerto, afirmó. Solo inconsciente. Así no podrá contarnos nada. Tenemos que atarlo o algo, dijo Jessica. No lo despiertes así. Sí, no es mala idea, la secundó Carlton. Su mirada registró la sala en busca de objetos, herramientas o trajes, cualquier cosa que Dave pudiera usar, y que probablemente usaría, en su contra si tenía la oportunidad. Charlie seguía inmóvil mientras el entumecimiento se desvanecía. No está muerto, se sacudió como un perro para intentar librarse de los restos de la impresión y carraspeó. Busquemos algo con lo que atarlo. En este sitio parece haber de todo. Jessica fue al fondo de la sala, donde las piezas de los disfraces se apilaban descuidadamente y las cabezas de los muñecos miraban desde ángulos extraños con ojos espantosos. Cuidado al tocar los disfraces, le dijo Charlie. Podríamos meterlo en uno de ellos, como me hizo él a mí, comentó Carlton. Lo dijo en un tono impropio de él, duro y dolido. Charlie no creía que se debiera al daño que se había hecho. Su amigo se sentó en una caja con el rostro desfigurado y los brazos alrededor del cuerpo. De pronto, la cara se le encendió alarmada. «No toques», exclamó, y apartó a Charlie de un empujón. Pasó junto a Jessica, que rebuscaba entre los trastos, y empezó a abrirse paso entre el desorden, levantando cajas y apartando cosas en una búsqueda desesperada. «Charlie, ¿dónde está?», preguntó recorriendo la habitación con la mirada sin encontrarlo. Charlie se acercó a donde estaba buscando y se dio cuenta de que faltaba el disfraz amarillo de oso que había tirado en el rincón. «¿Qué pasa?», preguntó John, confundido. «Charlie, ¿dónde está? ¿Dónde está Michael?». Se dejó caer sobre una caja de cartón que se hundió un poco, pero aguantó el peso. Solo miraba a Charlie, como si no hubiera nadie más allí. «¿Michael?», musitó John, que miró a Charlie, pero ella le devolvió la mirada en silencio. No tenía respuestas. Michael estaba aquí. Carlton apretó los labios y se balanceó adelante y atrás. «Te creo», respondió Charlie, tranquila y en voz baja. John apoyó las manos en las rodillas y suspiró. «Voy a ayudar a Jessica», murmuró, y se levantó resignado. «Tiene que haber cuerda por algún lado. Enseguida voy». Charlie le sonrió a Carlton con la esperanza de consolarlo y después se unió a los demás. Fue hacia las cajas del rincón, junto a la puerta. La primera solo contenía más papeleo, formularios oficiales con letra pequeña, pero debajo había una caja de cables alargadores. He encontrado algo», dijo Charlie, pero un grito aterrador la interrumpió. Charlie se puso de pie al instante, lista para salir corriendo, pero los demás seguían donde estaban. Jessica señalaba algo en el rincón y casi temblaba. John estaba tras ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué es?», quiso saber Charlie. Al no obtener respuesta, se acercó a toda prisa y miró la pila de disfraces vacíos que señalaba su amiga. Era difícil distinguir lo que había en aquel montón de muñecos. Clavó la mirada en el batiburrillo de pelo, ojos, picos y patas. Y entonces lo vio. Un hombre muerto. Parecía joven, no mucho mayor que ellos. Y le resultaba familiar. «Es el policía de anoche», dijo John cuando recuperó la voz. «¿Qué?», dijo Carlton, que volvía a estar alerta. Se acercó a mirar. «Es el agente Dunn. Lo conozco. Tu padre lo había enviado a buscarte», dijo Charlie en voz baja. «¿Qué hacemos?», preguntó Jessica. Se había ido apartando poco a poco, y ahora su pie chocó contra Dave. Dio un salto y contuvo otro grito. Eso hizo que Charlie apartara la vista de Dunn. Fue suficiente para que recordaran la tarea que tenían entre manos. «No podemos hacer nada», dijo con firmeza. «Venga, no sabemos cuánto tiempo tenemos hasta que se despierte». John y Jessica la siguieron al otro lado de la sala. La chica se mantuvo cerca de Charlie, como si tuviera miedo de apartarse de ella otra vez. Esta. Cogió un puñado de cables y se lo pasó a John. El proceso fue largo y penoso. Sentaron a Dave contra la pared, pero seguía escurriéndose hasta que John lo agarró por los hombros. Lo inclinó hacia adelante mientras Charlie le ataba las manos a la espalda. Cuando terminó, levantó la mirada y vio que John esbozaba una leve sonrisa. «¿Mis nudos te divierten?», dijo con la mayor ligereza de la que fue capaz. El tacto de la carne de Dave, viva pero floja y más pesada de lo que debería, era inquietante. Al soltarlo todavía sentía restos de su piel sudada en las palmas de las manos. John se encogió de hombros. «Parece que todas esas veces que jugamos a polis y ladrones merecieron la pena. Se me había olvidado». Se echó a reír y él asintió. «Y todavía tengo las cicatrices que me hiciste, de las quemaduras de cuerda», añadió John con una sonrisa. «Y eso que todavía no era Girl Scout», dijo Charlie.
Deja de quejarte y levántale los pies. Espero que mis habilidades no se hayan atrofiado. Terminó de atar a Dave fingiendo una confianza en sí misma que no tenía. Los cables eran gruesos y rígidos, así que era difícil manipularlos. Y no estaba segura de cuánto aguantarían. Cuando estuvo todo lo convencida que podía estar, se apartó. John miró a su alrededor como buscando algo. Después se deslizó por la puerta sin decir palabra. Carlton estaba de rodillas y se acercó a Dave sin ponerse de pie, con paso torpe. Parecía que fuera a caerse en cualquier momento. Arriba, dormilón, susurró. Gracias, Carlton, ya nos encargamos nosotros. Tú relájate. Charlie miró a Jessica y después se concentró en el guarda. Lo abofeteó suavemente, pero este siguió inconsciente. Capullo, despierta. Le dio otra bofetada. Toma, prueba con esto. John regresó con una lata llena de agua. La única explicación que dio fue la siguiente. La fuente. Aquí no cabía mucha. No pasa nada, contestó Charlie. Cogió el recipiente, lo puso encima de la cabeza de Dave y dejó que los chorritos de agua que goteaban por los agujeros de la lata le cayeran en la cara. Apuntó a la boca. Poco después, el guarda barboteó y abrió los ojos. Mira qué bien, estás despierto, dijo Charlie, y acto seguido le volcó el resto del agua en la cabeza. El hombre no dijo nada, pero mantuvo la mirada fija, casi antinatural. Bueno, Dave, ¿qué tal si nos cuentas qué está pasando? Abrió la boca un poco, pero no dijo nada. Después de un instante, volvió a quedarse inmóvil, tan quieto que Charlie le puso los dedos en el cuello a regañadientes para buscarle el pulso. ¿Está vivo?, preguntó John, intimidado por lo que parecía ser un cadáver que iba y venía de la muerte. Se acercó al hombre, se agachó para ponerse a su altura y lo escudriñó en busca de algo. El pulso es normal, declaró Charlie. Apartó la mano, más sorprendida que si hubiera estado muerto. Charlie, hay algo distinto en él, dijo John, alarmado. Alargó la mano y le agarró la barbilla para moverle la cabeza de un lado al otro. Dave no se resistió, sino que conservó esa mirada fija e inexpresiva, como si el mundo que lo rodeaba no estuviera allí. ¿A qué te refieres?, preguntó Charlie, a pesar de que también lo veía. Era como si se hubieran llevado al guarda, el hombre al que habían conocido, como si lo que tuvieran delante no fuera más que una carcasa vacía. John negó con la cabeza, soltó la barbilla de Dave y se limpió la mano en el pantalón. Se puso de pie y se apartó para distanciarse de él. No lo sé. Sencillamente, veo algo diferente. ¿Por qué no nos hablas de los niños? Carlton estaba apoyado contra la pared, envalentonado pero no recuperado del todo. Señaló hacia el escenario de fuera y prosiguió. Metiste a los niños en esos trajes de ahí y los mataste. Cállate, Carlton, dijo John, enfadado. No dices más que tonterías. No, es verdad, susurró Charlie. John la escrutó con la mirada y después se volvió hacia los demás, que no tenían más respuestas que Charlie. Volvió a concentrarse en Dave, con un gesto aún más asqueado. Al ver el rostro de John, Charlie sintió de pronto el peso de los recuerdos. Michael, un chico alegre y despreocupado. Michael, que dibujaba retratos de todos ellos y se los enseñaba con un orgullo solemne. Michael, al que habían asesinado, cuyos últimos instantes debieron de ser puro dolor y terror. Michael, asesinado por el hombre que tenían delante. Miró a los demás y en todos los rostros vio el mismo único pensamiento. Este es el hombre que mató a Michael. John lanzó el brazo hacia adelante sin previo aviso y golpeó a Dave en la mandíbula con un sonoro crack. El guarda se desplomó hacia atrás y el impacto casi tiró a John al suelo. Recuperó la posición y rebotó un poco sobre los dedos de los pies, alerta, esperando una reacción o la oportunidad de golpear de nuevo. El cuerpo de Dave se levantó, se irguió, pero sus movimientos eran demasiado suaves. No parecía estar haciendo ningún esfuerzo, ni usando los músculos ni consumiendo energía. Corrigió su postura despacio y regresó a su estado decaído, con la boca abierta. Carlton se tambaleó hacia adelante. Toma esa, imbécil. Levantó el brazo y se balanceó. Jessica se acercó de un salto justo a tiempo para cogerlo en brazos. Dave seguía mirando fijamente. A Charlie le llevó un rato preguntarse si estaría observando algo de verdad. Se dio la vuelta, siguió su mirada y de pronto se sobresaltó. En la mesa pegada a la pared había una cabeza de conejo. ¿Es eso lo que quieres? Charlie se puso de pie y se acercó a la máscara. Añadió en un susurro. ¿Necesitas esto? Cogió la cabeza con cuidado. La luz iluminó los bordes de los resortes que había dentro. La levantó y se la llevó con gesto casi ceremonioso a Dave, que se inclinó de forma casi imperceptible. Se la puso en la cabeza con mucho menos cuidado del que había tenido con Carlton.
Cuando la tuvo completamente apoyada en los hombros, el enorme rostro se irguió hasta quedar casi vertical. Dave abrió los ojos vidriosos e inexpresivos, como los robots del escenario. Las gotas de sudor comenzaron a resbalarle por debajo de la máscara y una mancha le oscureció el cuello de la camisa del uniforme. Mi padre confiaba en ti, dijo Charlie. Estaba de rodillas, concentrada en el rostro del conejo. Se le quebró la voz. ¿Qué lo hiciste? Lo ayudé a crear. La voz venía de dentro de la máscara, pero no era la de Dave. No era el tono lastimero y amargo que habrían reconocido. La voz del conejo era suave y profunda, casi musical. Era confiada, incluso reconfortante, una voz que podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. Dave ladeó la cabeza y la máscara se movió de tal manera que solo uno de sus ojos saltones podía ver a través de los agujeros. Los dos queríamos amar, dijo en ese mismo tono melodioso. Tu padre amó. Y ahora yo también he amado. Tú has matado, escupió Carlton, y lanzó algo que sonó como una carcajada. Parecía más lúcido, como si la rabia lo centrara. Se soltó de Jessica y se arrodilló en el suelo. Eres un enfermo. Y has creado monstruos. Los niños a los que mataste siguen aquí. Los has hecho prisioneros. Están en casa, conmigo. La voz de Dave era áspera, y la enorme cabeza del muñeco se deslizaba hacia adelante y hacia los lados mientras hablaba. Son felices. ¿Cómo salimos de aquí? Charlie puso la mano encima de la cabeza del conejo y la recolocó sobre los hombros del guarda. El pelo estaba húmedo y pegajoso al tacto, como si el propio disfraz estuviera sudando. Ya no hay salida. Lo único que queda es la familia. Su ojo redondo reapareció en una de las cuencas y brilló a la luz. Cruzó la mirada con Charlie un instante e hizo un esfuerzo por inclinarse hacia ella. Vaya, qué guapa que eres. Charlie retrocedió como si la hubiera tocado. ¿Qué quiere decir con eso? Dio otro paso atrás luchando contra el asco. Bueno, entonces tú también estás atrapado, y no harás daño a nadie más, dijo John en respuesta a su amenaza velada. No lo necesito, contestó Dave. Cuando oscurezca, despertarán. Los espíritus de los niños se levantarán. Os matarán. Y por la mañana saldré de aquí pisando vuestros cadáveres uno a uno. Los miró por turnos, como regodeándose en lo sangriento de la escena. También te matarán a ti, dijo Jessica. No, estoy bastante seguro de que sobreviviré. ¿De verdad? Intervino de pronto John. Si no me equivoco, son los espíritus de los niños a los que tú mataste. ¿Por qué querrían hacernos daño a nosotros? Van a por ti. No se acuerdan. Lo han olvidado. Los muertos sí que olvidan. Lo único que saben es que estáis aquí intentando arrebatarles su día más feliz. Sois intrusos. Bajó la voz para susurrar. Sois adultos. Se miraron unos a otros. No somos, comenzó a decir Jessica. Estáis cerca de serlo. Especialmente para un niño vengativo, confuso y asustado. Ninguno veréis la luz del día. ¿Y por qué piensas que no te matarán a ti? Insistió John. Los ojos de Dave brillaron un poco, casi parecían en paz. Porque soy uno de ellos.